Bendiciones, bendiciones en este momento. Bendigo al pueblo de Dios y a todos los amigos que están escuchando Vive Jesús, van a escuchar este mensaje en esta tarde, Vive Jesús, en este momento. Le doy gracias al Señor por a través de estos medios, Vive Jesús, los bendigo, que podemos llegar al pueblo de Dios y al público, Vive Jesús. En este momento estoy en Mateo capítulo 26, Vive Jesús, aleluya. Estaba predicando anteriormente de la cena del Señor, Vive Jesús, y ahora voy hacia la oración que hizo Jesús. Jesús ora en el Getsemaní, Vive Jesús. Capítulo 26 del libro de Mateo, versículo 36 al 46, Vive Jesús. Y dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, Vive Jesús. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Vive Jesús. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo. Oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, ve, y se acerca el que me ha de entregar, Vive Jesús. Aquí vemos, Vive Jesús, una historia que fue real, Vive Jesús, escrito, Vive Jesús, por estos hombres de Dios, Vive Jesús. Quizás unos la escribieron de una forma y otros la interpretaron o la escribieron de otra forma, Vive Jesús. Pero todos quieren decir lo mismo, y si nosotros somos entendidos, pues vamos a entender la palabra de Dios. Jesús llegó al Getsemaní y él le dijo a los discípulos que se sentaran, Vive Jesús, pero se llevó a Pedro y a otros dos hermanos. Entonces Jesús le dijo que su alma estaba muy triste hasta la muerte, Vive Jesús. Y ellos le dijo: quedar y velar, Vive Jesús. O sea, llegan tiempos malos que nosotros tenemos que velar, Vive Jesús. Tenemos que velar en tiempos que no venga el enemigo y nos coja durmiendo, Vive Jesús. Jesús sabía lo que a él le iba a pasar. Yo sé que él
vino como hombre y como hombre tenía un cuerpo. Y el Padre le revelaba, porque él decía que todo lo que él de eso era revelación de su Padre. En los escritos de él vive Jesús. Y él sabía, vive Jesús, que uno de los mismos de él lo iba a vender y otro lo iba a negar, vive Jesús. Y estaba angustiado, porque a veces nosotros, vive Jesús, estamos en un sitio y vemos que tratamos de hacer, no es que hacemos, porque todo es tratamos, porque somos seres humanos y a veces no podemos hacer las cosas por la humanidad en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Pero siempre tratamos, vive Jesús, de hacer lo posible y darle el 100% o quizás el 70% a los que están con nosotros, vive Jesús. Pero siempre hay quien se levanta en contra de nosotros y nosotros nos angustiamos. Nos angustiamos a veces hasta la muerte, vive Jesús. Pero cuando hemos creído en Dios tenemos que aguantar todo eso, porque Jesús dijo que vendrían todas esas cosas que aún los de la misma casa se levantarían en contra de uno. Vive Jesús. Pero por el amor que nosotros tenemos, vive Jesús, pues nosotros cejamos la boca y nos callamos como Jesús hizo. Jesús sí le dijo a Pedro, porque Pedro, vive Jesús, iba a ser usado grandemente en las de eso del Señor, y le dijo a Pedro que aunque él hiciera lo que hiciera, pero lo iba a negar. Y esta angustia venía desde antes y todas estas cosas, porque el mismo pueblo, vive Jesús, que había él estado con él y que le había dado de comer de los panes y los peces y que había hecho milagros y cuantas cosas, eso mismo era los que lo iban a llevar a él. Luego, vive Jesús, voy a traer una predicación de eso, para que vean por qué él estaba angustiado. Estaba angustiado por el ministerio. Desde un principio, desde niño, había sido perseguido. Ahora estaba sentado en la mesa hablando con aquellos, vive Jesús, donde había uno que lo había de vender y otro lo iba a traicionar, vive Jesús. Y esa angustia iba hasta la cruz, vive Jesús. Porque él sabía lo que le iba a pasar. Por eso le dijo, Padre, si te es posible, vive Jesús, pasar esta copa, pero que sea, Señor, tu voluntad, no la mía, vive Jesús. Porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Él le dijo 3 veces lo mismo. Él habló la primera vez al Padre y fue y chequeó a los discípulos, vive Jesús, y lo encontró que estaban cansados, vive Jesús. Porque nosotros nos cansamos porque somos humanos, vive Jesús. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios completo en nuestra vida, pues nosotros aguantamos un poco más porque el Espíritu nos da fuerza, vive Jesús. Y cuando yo trabajaba en la obra del Señor, el Señor me traía gente y a veces yo me desvelaba toda la noche con esa persona y estaba con él y tenía que estar pidiéndole fuerza al Señor para que el Señor me diera fuerza, porque el Señor es el único que puede darte la fuerza. Y el testimonio es que una vez yo estaba bregando con un hombre que el Señor me trajo para que lo ayudara y estaba endemoniado y yo tuve que estar luchando y tuve que estar orando. Y entonces un día le dije a un evangelista que vivía abajo de casa, que yo le rentaba, él vivía en el primer piso y yo en el segundo. Entonces le dije, aguántame este hombre ahí porque yo tengo que orar, él no me deja ni orar. Y cuando fui a orar, el Señor me trajo, vive Jesús, un pedazo de bizcocho blanco. Yo me fui como un trance así y vi cuando unas manos, vive Jesús, trajeron
me trajeron un pedazo de bizcocho blanco y un jugo como de uva y me dijo, come y bebe para que cojas fuerza, porque como el azúcar siempre da fuerza, vive Jesús, aleluya. Y entonces quizás te sea duro de tragar esto, de dirigirlo, pero estoy hablando delante de mi Dios y eso fue verdad. Entonces yo me seguí de rodillas y pude orar. Y entonces cuando fui abajo, había un pastor también allí y el pastor se había ido al baño y el hombre estaba en la puerta del baño y no lo dejaba salir del baño. Me dice, hermano Pagán, llévese a este hombre que usted es el único que lo puede controlar. Vive Jesús. La gloria es de Dios, vive Jesús. Porque cuando Dios nos da un ministerio, lo tenemos que hacer nosotros. Dios le dio el ministerio a Jesús de que viniera, vive Jesús, a traer su palabra y a reconciliar el pueblo, a salvar, vive Jesús, a curar, a vendar. Pero ahora estaba llegando la hora, vive Jesús, aleluya, donde él sintió esa angustia. A veces yo he sentido angustia, vive Jesús, aleluya, porque los más cercanos, vive Jesús, aleluya, porque no van a venir gente del mundo. El mundo, vive Jesús, ni nos toca, pero siempre va a venir gente con los que tú te sientas a la mesa o con aquellos, vive Jesús, aleluya, que tú compartes en la iglesia y que comes en el plato. ¿Cuántas veces gente que comían en el plato, que seguiré dando testimonio con las predicaciones, vive Jesús? Porque el momento llega que viene angustia y este momento llegó, la angustia de Jesús, que él sabía lo que había pasado y sabía lo que venía, vive Jesús. Pero él estaba orando, vive Jesús, dice en una versión que las gotas que bajaban parecían gotas de sangre, porque a veces nos angustiamos tanto, vive Jesús, que nuestro corazón se vacía, vive Jesús, aleluya. Y el Señor tiene que darnos fuerza para que el corazón se llene otra vez y podamos seguir hacia adelante. Vamos a ver, vive Jesús, aleluya, por qué Jesús estaba angustiado. Esa va a ser la próxima predicación que voy a traer, vive Jesús. Porque traje de la Santa Cena, vive Jesús, aleluya, y vemos cómo Jesús declaró a aquellas dos personas, vive Jesús, que estaban siempre con él. Y ahora vemos cómo tuvo la oportunidad de irse a la intimidad con Dios, porque muchas veces tenemos que irnos a la intimidad con Dios, no podemos orar con nadie a nuestro lado, porque interfiere en nuestra intimidad. Cuando tú estás con tu pareja, esposa, esposo, en el cuarto de la intimidad, vive Jesús, aleluya, que nadie lo interrumpe. Así nosotros tenemos que meternos a la intimidad con el Señor, vive Jesús, encerrado, que podamos decirle cómo nos sentimos y qué queremos, vive Jesús, porque el Señor le gusta que nosotros le digamos cómo nos sentimos y cómo y qué queremos, vive Jesús, porque no es que Él no sabe, porque dice la palabra que Él todo lo sabe, y todo lo ve, todo lo oye y todo lo siente. El Espíritu Santo habla de tres formas. El Espíritu Santo habla por lo que Dios le da, por lo que ve y por lo que oye, vive Jesús. Porque a veces nosotros nos ponemos a bochinchar y nos ponemos en la mesa redonda y ahí el Espíritu Santo está recogiendo, vive Jesús, está mirando lo que estamos haciendo. Y Dios dice, ve y avísale a mis siervos lo que están haciendo, vive Jesús. Y el Espíritu de Dios vino sobre Jesús y le dijo todo lo que iba a pasar
y lo que había de venir. Y Jesús decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no que se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Porque a veces nosotros queremos que Dios haga la voluntad de nosotros y que Dios haga lo que nosotros decimos, vive Jesús, y no es lo que nosotros queremos que Dios haga o lo que nosotros queremos, o sea, lo que nosotros decimos, sino Dios hace lo que Él quiere. Y Jesús se entregó bajo la voluntad, porque sabía que eso era a lo que Él había venido. Porque si nosotros hemos venido a este mundo y Dios nos ha rescatado, es para que nosotros abramos la boca y hablemos la palabra de Dios. No hablemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios pone en nuestra boca, vive Jesús. Para eso es que Dios nos llama, porque mucha gente dice que Dios no nos necesita, pero nosotros somos los atalayas, los pregoneros, vive Jesús, de la palabra de Dios. Porque cuando un hombre tiene hijos, mientras los hijos están con él los manda a diferentes quehaceres, vive Jesús en su casa, y nosotros tenemos que ser obedientes. Dios te ha llamado en este tiempo a llevar la palabra, no la venda, y llévala como está en la palabra. No la cambies, vive Jesús, porque hay diferentes versiones que hablan de diferentes formas, pero nosotros tenemos que interpretarla como el Espíritu nos la da. Como el Espíritu me la ha dado, yo la he interpretado en esta tarde. Que Dios te bendiga. Cristo te ama, pero te llama, vive Jesús, aleluya, a que no seas un Pedro ni un Judas, y que no hagas que el Señor se angustie, vive Jesús. Dios te bendiga, pueblo y amigos. Amén.